Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la unidad 2, que es de números enteros. Y vamos a aclarar qué son los números enteros y cómo operar dentro de este conjunto. ¿Sí? Los números enteros son los naturales, ¿sí? Que son los que van de 1 en 1 y positivos, 1, 2, 3, 4. El 0 vamos a agregar y los números negativos. Entonces, el conjunto de los naturales, el 0 y los negativos, vamos a tener el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Dichos números enteros los podemos acomodar en una recta numérica que nos permite ordenarlos, ¿sí? De menor a mayor, digamos. En el medio vamos a agregar, acá en el medio vamos a poner el 0 y después, siempre respetando la misma distancia, tenemos del lado derecho los positivos, ¿sí? Y del lado izquierdo los negativos. Bien. Y acá queremos recalcar qué es el valor absoluto. El valor absoluto de un número es la distancia que hay del 0. Si yo pienso en el valor absoluto del menos 4, acá hasta el 0 tengo 4 de distancia. En cambio, el valor absoluto del 4, que es positivo, también es 4, porque su distancia al 0 es de 4 unidades. Bien. Así que fíjense que el menos 4 y el 4 son distintos, pero tienen el mismo valor absoluto. Bien, eso lo aclaro porque va a aparecer más adelante. Vamos a empezar con las operaciones. Vamos a empezar con la suma y la resta, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando sumamos. Tenemos un número y le sumamos un número positivo. Si sumamos un número positivo, nos queda una suma para resolver. Pero si sumamos un número negativo, en realidad lo que estamos haciendo es restar. ¿Qué pasa en la resta? Si yo resto un número positivo, me queda una resta. Ahora, si yo resto un número negativo, se termina transformando en una suma. Esperen que agrego el 2 que no lo había puesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos ver? Que estos que tienen signos iguales, ¿sí? Terminan quedando sumas. Así que cuando los signos son iguales, sumo. ¿Bien? Y cuando los signos son distintos, como en estos dos casos, termino restando. Resto. Bien, vamos a ver cómo nos queda entonces. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer estas dos cuentas. Yo acá tengo una resta, ¿sí? De dos números que tienen diferentes signos. Fíjense que el primero es positivo. Uy, ahí va, se había desenfocado. Y el primer número es positivo y el segundo es negativo. Cuando son diferentes, voy a restar, ¿sí? Así que voy a hacer el más grande menos el más chico, obviamente, porque si no, no lo voy a poder hacer. 6 menos 4 es 2. Bien, entonces, diferente signo, resto. Y ahora el resultado le tengo que poner el signo. No sé si lo voy a dejar positivo o negativo. ¿Cómo sé qué signo poner? Voy a mirar. El mayor, que en este caso es el 6, tiene un signo negativo. Así que voy a poner un negativo. ¿Qué significa entonces? Que voy a mirar el signo del mayor y lo voy a copiar. Si el mayor número hubiese sido positivo, el resultado es positivo. En este caso el mayor número es negativo, entonces el resultado es negativo. ¿Qué pasa cuando los dos tienen el mismo signo? En este caso los dos son negativos, ¿sí? Vamos a sumar. Sumamos los dos valores absolutos, el 4 y el 6, que me da 10. Bien. Y el signo, como los dos son iguales, el resultado va a tener este mismo signo, que es menos. Bien. Eso es la suma y la resta. Bueno, vamos a ver qué pasa en la multiplicación y en la división. En la multiplicación y en la división vamos a tener que utilizar la regla de los signos, que quizá la hayan escuchado, ¿sí? Las tienen escritas en el archivo, pero se las voy a volver a mostrar, que es cuando los dos signos son iguales, da positivo, ¿sí? Más por más es más, o más dividido más es más, ¿sí? Esto se cumple para la multiplicación y la división. Menos por menos es más también. En cambio, si los signos son diferentes, el resultado me da negativo. Vamos a hacer una división y una multiplicación, ¿sí? Multiplicación. Tengo signos diferentes. Menos por más me da menos, ¿sí? Cuando los signos son diferentes, menos por más me da menos. Y ahora hago la multiplicación de los números, digamos que de los valores absolutos sin mirar el signo. 3 por 5, 15. Bien, y ahí terminó la cuenta. En la división va a ser igual. Menos dividido menos, signos iguales,
me da más. Y ahora hago la división de los valores absolutos. 30 dividido 6 me da 5. Obviamente el más no hace falta ponerlo cuando uno hace una cuenta, pero se escribe para que se entienda, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo combinado? Esperen que escribo acá. Yo le voy a poner los signos ahí para que se entienda, ¿bien? Primero me fijo qué signo me va a quedar en el resultado. Entonces hago menos por más es menos. Menos dividido menos me da más. Y ahora hago la cuenta con los valores absolutos. 10 por 2 es 20. 20 dividido 4 es 5. ¿Bien? Y esa es la división y la multiplicación. En los cálculos combinados que están en el punto final, tienen en el archivo los pasos que tienen que seguir para poder resolver los cálculos combinados, pero siempre aplicando estas 4 operaciones.